Mi novela Talbot, mi segunda vida, ya está a la venta en Amazon. ¿A qué esperas para adentrarte en la carpa de los Talbot? Buenas, criaturitas del lado oscuro. En este vídeo voy a responder algunas preguntas que me habéis ido haciendo. Hace más de medio año, en el vídeo sobre tipos de corrección, anuncié al final del vídeo que estaba planteándome hacer un directo, cosa que sigo pensándolo, y también anuncié que me podíais hacer preguntas que yo respondería en un vídeo a través del hashtag VideoEster. Bueno, hoy voy a responder algunas de esas preguntas y de otras que me habéis ido dejando sueltas por el canal y que no os he podido responder por falta de tiempo. La primera pregunta me la dejó Chica Escarcha, Edurne Valiente, en Twitter, con el hashtag VideoEster. Y dice así, son varias entrelazadas, varias preguntas. ¿Qué proceso seguiste a la hora de enviar Talbot a las editoriales? ¿Hiciste la propuesta editorial de la que nos hablas en uno de tus vídeos? ¿Las editoriales que aceptan manuscritos tienen sus propios correctores? ¿Te los proporcionan ellas? Y luego dice, a la hora de enviar una novela o a las editoriales en las que encaja, ¿recomiendas mandársela a todas a la vez o ir de una en una esperando una respuesta? A las primeras preguntas, el proceso que yo seguí para enviar Talbot a las editoriales fue el mismo que pongo en el vídeo Historia terminada y ahora qué, y en el vídeo de la propuesta editorial. Seguí eso, o sea, yo escribí Talbot, la corregí. Cuando yo ya la tenía lo más pulida que podía tenerla, decidí enviársela a las editoriales. Ya había pasado por los lectores cero y demás, ya había hecho modificaciones, estaba ya registrada en el registro de la propiedad intelectual. Todo lo que digo en el vídeo de Historia terminada y ahora qué, pues todo ese proceso yo lo seguí y después yo redacté la propuesta editorial, me metí en la web de cada editorial a la que yo quería mandar Talbot, que yo trabajando con ellas pues ya tenía una idea más o menos del catálogo editorial que manejaban cada una y sabía dónde podía encajar y dónde no. Le mandé la propuesta editorial a varias editoriales, pequeñas, medianas, grandes, y esperé la respuesta. Las respuestas suelen tardar como poco 6 meses. Si tardan menos, preocuparos porque puede ser una editorial pirata, de la que ya os hablé en el vídeo de rumores y mentiras editoriales pirata. Yo seguí ese proceso, envié las propuestas, muchas editoriales me pidieron que les enviara el manuscrito, algunas me dijeron que no encajaba en el catálogo editorial, aunque esa respuesta es la respuesta tipo y se la dan a mucha gente aunque pueda encajar en su catálogo editorial, porque te suelen decir esas cosas porque queda más bonito decir que tu novela no encaja en el catálogo editorial a decir que no creen que pueda obtener los beneficios que ellos esperan obtener de la publicación. Queda mucho más cordial decirlo del catálogo. Otras, muchas me dijeron que sí, o sea, Talbot me la han querido publicar bastantes editoriales, pero no me han gustado las cláusulas, así que he decidido no firmar con esas editoriales. Pero, por supuesto, el proceso fue el mismo que yo os he explicado y la dejé reposar, la retomé, la he reescrito varias veces, cambiando muchas cosas. La novela hay que registrarla antes de pasárselo a los lectores cero, o sea que todo tiene un orden y una lógica de por qué se hace así. Luego yo les propuse, les mandé la propuesta editorial, que como sabéis no se manda la novela a menos que en la propia web de la editorial te digan mándanos propuesta y los primeros capítulos o mándame el manuscrito y tu biografía. Tenéis que mandar lo que os pidan siempre, si no, no os van a hacer ni puñetero caso. Sobre si las editoriales que aceptan los manuscritos para publicarlos tienen sus propios correctores, sí, normalmente las editoriales, al menos las decentes, las no piratas, tienen un pequeño equipo de correctores, si no una persona son varias, depende de lo grande que sea la editorial, que se va a dedicar a corregir tu historia. Además la va a corregir en distintos aspectos. Cuando es una corrección, la editorial no te cambia las cosas, normalmente te vuelve a pasar el texto y te dice esto son las cosas que yo he encontrado que habría que corregir o cambiar, y pueden ser de distintos tipos, pueden ser desde faltas ortográficas hasta cosas de estilo, de frases mal conjugadas o que carecen de sentido, un párrafo que no se entiende
entiende bien, una frase que no se entiende bien, pueden ser ese tipo de cosas. En el vídeo de tipos de corrección os expliqué los tipos de corrección que podéis contratar. Esos tipos de corrección son los que hacen las editoriales también, o los que deberían de hacer en el caso de que sean editoriales decentes y trabajen bien. Son las que te ofrecen ellos y te las ofrecen gratis, o sea, cuando una editorial apuesta por ti, te ofrece todas esas cosas. Siempre que el autor tenga que pagar por algo, no es una publicación tradicional. La publicación tradicional tú no tienes que pagar por nada. Te corrigen, te ponen portada, te piden opiniones, lo suyo es que te la pidan. El escritor va a tener que cambiar algunas cosas casi seguro, porque en la corrección te van a pedir que cambies cosas. Van a mandar las galeradas, te van a mandar una muestra de cómo va a quedar, con los dibujitos que le han puesto, los detalles que tengan, para que tú lo veas y des tu visto bueno, qué te parece, pero nunca te van a cobrar. Así que respondiendo a la pregunta de Chica Escarcha, es de una valiente, sí. Las editoriales te los proporcionan y sin ningún coste, debería de ser, al menos en las editoriales tradicionales. Y es cuando aceptan tu manuscrito, por supuesto no te van a corregir nada si ellas no van a publicarte. Si tú no has pasado el filtro del embudo ese de las novelas que ellos tienen para publicar y no te han ofrecido un contrato de publicación que tú hayas firmado, obviamente no te van a corregir la novela, eso tenéis que tenerlo muy claro. Y luego la siguiente pregunta, la de mandarle el manuscrito o la propuesta editorial, mejor dicho, a todas las editoriales de golpe, personalizando, claro, no puedes hacer un copia y pega porque eso queda muy feo. Como dijo Javier Miró en su taller, personaliza un poquito, redacta bien la propuesta, la carta de presentación, lo que sea, redáctalo y focalízalo a esa editorial. Yo recomiendo mandárselo a varias editoriales, no estar esperando, porque ya digo, el tiempo mínimo de espera van a ser unos 6 meses, si no a 2 años, o si te responden, hay muchas que no te responden ni para sí ni para no, simplemente no te responden y punto. Lo mejor que podéis hacer es estudiar qué editoriales os podrían publicar, en qué editoriales encaja vuestro libro, recordadlo siempre, y de esas editoriales redactar una pequeña propuesta personalizada para cada editorial y mandárselo a todas esas editoriales, no a todas las que hay, sino a las que creéis que hay posibilidades de publicar. No perdáis el tiempo enviándolas a otras editoriales que no. Si tú escribes terror, no te van a publicar en una editorial romántica, por muy famosa que sea, no te va a publicar ni de coña, porque no tienen una línea editorial de eso, no trabajan eso. Si tú vendes zapatos, no vas a ir a una tienda de maquillaje a ver si quieren vender tus zapatos en ella. No van a vender tus zapatos en ella, pues esto es lo mismo, no van a vender un género que no trabajan, tenerlo muy claro. Del mismo modo, para no perder el tiempo, elegid a las que os van a publicar y enviárselo a todas. No andéis esperando la respuesta de una, porque si estáis esperando, es que os podéis hacer viejos esperando una respuesta, porque a veces ni siquiera la mandan, ni para bien ni para mal. Muchas veces no te contestan las editoriales. Edurne en el mensaje ponía también que ella hace esa pregunta por si da la casualidad de que en ese X tiempo en el que tú has mandado a varias, te responden 2 o 3 de forma afirmativa. Bueno, en el caso de que eso suceda, a mí me sucedió con Talbot, es barajar las propuestas que te hacen cada editorial, que te ofrece cada una de ellas, ver los contratos y una vez ves los contratos, eliges el que más se amolde a ti. Siempre podréis negociar las cláusulas, siempre está esa opción. Si hay una cláusula que no te gusta, siempre puedes comentársela al editor y decirle, oye, mira, yo esta cláusula no la veo, o esta cláusula podría ser tal. Siempre, si algo os disgusta, comentárselo, que ellos lo sepan. Se lo hacéis saber, que hay varias editoriales interesadas en publicar tu obra y que el contrato que os ofrecen ellos os parece el más interesante, pero esa cláusula os chirría. Hablando se entiende la gente. Que se cierran en banda y que no, y que no, y que no. A mí me ha pasado también de no, es que tenemos que vender Talbot, mi segunda vida, si la publicamos nosotros, la tenemos que vender a 25 euros. Podéis negociar los contratos editoriales y si os responden varias editoriales afirmativamente de que están interesados en publicar tu novela, y en ese caso estudiad lo que os ofrece cada una, mirad con lupa el contrato editorial, consultad a quien haga falta, a gente que entienda del tema. Hay varios grupos en Facebook de escritores que os pueden asesorar y por experiencias de ellos, consultadlo antes de firmar nada. Que una editorial se cierre en banda y tú no te sientes a gusto, siempre te va a quedar la opción de la autopublicación, eso tenerlo claro, ¿vale? Tu libro va a poder leerlo la gente, quieran las editoriales o no. Hoy en día tenemos esa ventaja. Así que si una editorial no os gusta lo que os propone,
pues no pasa nada. Si os han respondido otras, tenéis la opción de poder mirar lo que os ofrecen otras y todas las que os hayan respondido y elegir la que os guste, por supuesto. Otro mensaje, el de Walter Flax, de Alejandro Galve 8 en Twitter, también preguntaba: ¿qué consideras más importante al momento de preparar una novela? ¿Plantear la trama o a los personajes? Esta es una pregunta un poco complicada. Yo creo que tiene más peso el plantear la trama y trabajarla que el plantear a los personajes, porque los personajes los puedes modificar en cualquier momento. Vas a poder cambiar muchos aspectos de ellos durante la historia. Van a poder evolucionar o no, o involucionar, pero la trama, como la plantees mal y esté mal llevada desde el principio, es un problema. Hay muchas posibilidades de pillarte los dedos con la trama y va a ser el doble de trabajo para ti como escritor el tener que reescribirla y el tener que cambiarla y que luego a lo mejor no te encajan cosas y ya hay un problema. Sin embargo, los personajes los vas a ir poder moldeando a lo largo de la historia y es como más sencillo. Pero pienso que cada escritor te puede contestar una cosa distinta. Mi humilde opinión es que si hay que darle peso a trama o personajes, yo tiraría por trama, por lo que digo, porque hay muchas posibilidades de pillarte los dedos con la trama. Con los personajes es más sencillo cambiar las cosas, pero con la trama es más complicado. Dejando a un lado las preguntas con el hashtag, que me hicisteis muy poquitas, voy a contestar algunas preguntas así que me habéis ido dejando en algunos vídeos y que no os he podido contestar por falta de tiempo, porque no tengo mucho tiempo para sentarme y contestar todos los comentarios, así que voy contestando los que puedo. Eso no significa que no os lea, os leo, pero me cuesta sacar tiempo para poder responderlo, así que creo que esta es una buena forma de responder a unos pocos. Por ejemplo, André Salazar, en el vídeo de 10 pasos para escribir una novela, su pregunta es acerca del cuarto paso. ¿Se pueden usar todos los tipos de narración? Es decir, tercera persona, primera persona, narrador testigo y narrador omnisciente. Intuyo que es usar todos los tipos de narrador en una misma novela. Mi respuesta hubiera sido a bote pronto que es un poco complejo porque tal vez el lector se vuelva loco cambiando el tipo de narrador y eso puede hacer que un lector abandone la lectura. Pero he descubierto que hay varios libros que mezclan los tipos de narradores, o sea que no es una locura, hay varios libros publicados que lo hacen. Por ejemplo, en la novela La Amortajada de María Luisa Bombal, autora chilena, usa el método de primera persona y tercera persona. En la primera persona ella está haciendo, el personaje principal está haciendo un monólogo contándote pues su vida, sus experiencias con hombres, mujeres y demás, pues lo que ha sido eso. Y luego hay un narrador en tercera persona que es como un alter ego de ella, que es como si el alma se estuviera separando del cuerpo y está hablando consigo misma. O sea, no he leído la novela, ¿vale? Lo he visto en internet, pero en esa novela, La Amortajada, usan los dos tipos de narrador. Si alguno lo habéis leído y me estoy equivocando, decídmelo, por favor, ¿vale? No sé si irán por ahí los tiros, yo creo que por lo que he leído en internet es así, pero puedo estar equivocada. Luego hay otra novela que es Los Diletantes, de Antonia Romero, que también la historia te la cuenta en primera persona la protagonista, Ada creo que se llama, y luego hay algunas escenas que se centran en otros personajes que están contadas en tercera persona. Como no la he leído, tampoco os puedo decir el lector cómo recibe eso, si para el lector eso está bien porque te enriquece la historia o es un lío, no lo sé porque nunca he leído una novela así, pero existen novelas así. Es más, existe otra novela que se llama Pedro Páramo, que es de un escritor mexicano llamado Juan Rulfo, en la que el protagonista se ha muerto su madre y él le hace una promesa a su madre y luego se va de viaje para buscar a su padre para reclamarle ciertas cosas, que va la promesa de la madre por ahí, y te cuentan en primera persona el viaje que él está haciendo para ir a hablar con su padre y reclamarle eso, y en tercera persona los recuerdos que él compartió con su madre o las charlas que él tuvo con su madre y tal. O sea, ahí está jugando también con la primera y tercera persona. Así que la respuesta a esta pregunta sería sí, sí se puede. No sé cuánta efectividad tiene o si para el escritor va a ser mucho lío o es más fácil. No lo sé porque nunca lo he probado y nunca lo he leído, pero existe la posibilidad y si estáis planteándoos hacerlo, yo os recomiendo, antes de meteros a escribir eso, leer alguna de estas novelas que os he mencionado o de otras que haya por internet. A lo mejor hay más, no he dado con más, pero leer una novela de estas para ver cómo el lector recibe el cambio de narrador. Michelle Olvera pregunta que si recomiendo mandar manuscritos a editoriales extranjeras y por qué. Ahí hay ciertos pros y contras acerca de mandar las novelas a editoriales extranjeras que debéis valorar.
En el caso, por ejemplo, vosotros sois de Virginia, del estado de Virginia americano y escribís en inglés, mandar una novela a una editorial que conozcáis bien y que sepáis lo que publica en su catálogo editorial, por ejemplo, de Inglaterra, no sería descabellado, siempre y cuando conozcáis lo que publican. Del mismo modo, no creo que sea descabellado mandar, por ejemplo, sois argentinos, mandar vuestro manuscrito a una editorial española. No creo, y a lo mejor me pillo los dedos, pero no creo que pase nada ni que os tiren el manuscrito a la basura directamente por eso. No creo que sea un problema. ¿Que si lo recomiendo? Yo recomiendo que trabajéis con lo que conozcáis. Si conocéis editoriales extranjeras y su línea de publicación y su catálogo editorial, adelante, siempre y cuando mantengáis el idioma base. Además, hay muchas editoriales extranjeras, por ejemplo, los grandes grupos editoriales. Penguin Random House tiene editoriales en España, en México, en América, en Inglaterra, tiene muchas ramas en muchos países. Conclusión, es una tontería que yo desde España le mande a Penguin Random House de América mi manuscrito, porque aquí está Penguin Random House de España, ¿por qué no se lo mando a ellos? Que son más cercanos, más accesibles, conozco su línea editorial, los tengo aquí al lado, por así decirlo. En ese caso es que es un poco tontería. Hay muchas editoriales, sí es verdad que son pequeñas o medianas y no tienen acceso a publicación en otros países, no tienen allí editoriales, pero hoy día tampoco es un problema. Por ejemplo, Nova Casa Editorial publica tanto libros latinos como libros castellanos y no hay problema, trabajan en distintas zonas. Pero yo no lo recomendaría a menos que haya el caso puntual de que conozcáis mucho una editorial extranjera, conozcáis su línea de publicación, su catálogo y estéis totalmente seguros de que vuestra historia encaje en él y aparte la tengáis en ese idioma base. Porque a menos que ese sea el caso, vais a tener que gastar en un traductor, traducirlo con Google no vale, y es un gasto de dinero y un gasto de tiempo para que luego a lo mejor no os respondan o respondan que no publican. Yo aconsejo ir a lo conocido en ese aspecto, pero no sería descabellado, sería una posibilidad. Stephanie Goetze pregunta: Esther, ¿y si tenemos un canal con varios temas, podemos formar parte del catálogo de reseñadores? Si tenéis un canal con varios temas y uno de esos temas es la literatura y subís contenido al menos una vez por semana o cada 15 días literario, en ese caso sí podéis participar en el catálogo de reseñadores. Iliana Barrantes Rodríguez pregunta en el vídeo de escritores que se hicieron famosos y autopublicaron, pregunta: ¿por qué no vi este vídeo antes? Bueno, la respuesta a esa pregunta es porque seguramente no estás suscrito al canal. Recordad, si os suscribís a un canal, a cualquier canal de YouTube, cada vez que la persona del canal suba un vídeo os va a llegar una notificación o un aviso y os va a decir: ¿ha subido un nuevo vídeo? Os recomiendo hacerlo porque así estáis al tanto de todo lo que se suba. Sadid Guardia pregunta en el vídeo de cómo redactar la propuesta editorial, dice: hola, sé que el vídeo lleva mucho tiempo, pero quisiera preguntar, mi libro, los primeros 3 capítulos son muy parecidos a otra novela, ¿me recomiendas seguir o remodelar esta parte? ¿Puede tener mi libro 2 temporadas? ¿Puede tener 70 capítulos y un capítulo entero de 2 hojas de Word? ¿Es necesario enumerar mis hojas? Gracias por responder. Si los primeros 3 capítulos de tu novela son muy parecidos a los de otra novela y si la otra novela ya está publicada y es conocida y demás, yo recomiendo, por supuesto, cambiarlo. Es una mierda, la verdad, pero yo recomiendo cambiarlo para que no se parezca. Porque cuando algo ya está publicado y la gente lo ha leído, corres el riesgo de que se te echen encima diciendo que tú has sido el que lo has copiado, aunque lo hayas escrito antes. Y eso va a suceder casi seguro. Sobre tener una segunda temporada, imagino que te referirás a una segunda parte. Los libros se dividen en los libros autoconclusivos, que son los que es un solo libro y ya está, empieza y termina, no hay más. Los que son bilogías, que son 2 partes. Los que son trilogías, tetralogías, que son 4, sagas, series. Puedes alargar tu historia todo lo que quieras, pero tienes que tener claro de que cuanto más lo alargues, hay un riesgo de que la historia pues decaiga, la trama de la historia, y la gente pierda el interés por ella. También las sagas que son larguísimas, a menos que generes un fenómeno fan, que es difícil hacerlo sin el apoyo editorial y a veces tarda años en generarlo, es complicado porque la gente pierde el interés de un libro a otro. Si tardan mucho en salir, en publicarse, la gente pierde el interés. Conclusión, yo recomiendo que no alarguéis las historias innecesariamente, escribidlo pensando que es un único libro. Si luego da posibilidad de seguir, o escribidlo pensando que van a ser 2 libros, ya.
Si luego por lo que sea necesitáis un tercero o el libro es tan gordo que para que te lo quieran publicar lo tienes que partir, que eso se han dado casos, vale, pero no estéis, ay, voy a publicar mi saga de 9 libros de fantasía y luego mientras la vais escribiendo, que nunca vais a terminar de escribirla, pero mientras la vais escribiendo dice, no, pues lo voy a alargar a 10 libros en vez de 9, eso no funciona. Conclusión, yo te recomiendo que te centres en un libro y si puedes contar todo en ese libro, fabuloso, porque mucha gente no lee cosas que no sean libros autoconclusivos, o sea, libros que empiecen y terminen en ese mismo libro, pero que tu libro necesita una segunda parte porque se te han ocurrido historias o un libro que tenga que ver con ese libro pero que sean autoconclusivos y que te los puedas leer independientes. Eso es genial, la verdad. Eso lo usa mucho Christopher Moore, también lo usa Stephen King, de escribir un libro que te cuenta una historia y empieza y termina esa historia y luego te saca otro libro que tiene algo que ver con esa historia o que tiene un personaje que se hace un cameo y es muy interesante y enriquece mucho el universo del escritor. Una historia puede tener 70 capítulos y luego 2 hojas de Word que sean un capítulo. Puede. Hay libros que tienen 90 capítulos, lo que pasa es que los capítulos son muy cortitos y sin embargo hay otros libros que tienen 7 capítulos y cada capítulo ocupa 30 hojas. Yo soy partidaria de que haya más capítulos que sean cortitos de leer, porque siempre eso va entrando mejor, a que tengas 7 capítulos y sean larguísimos. Yo recomiendo que haya más capítulos cortos que capítulos muy largos. Puedes tener 70 capítulos. Si cada capítulo de esos 70 capítulos tiene 20 hojas, la gente se suicida. Además va a ser un libro muy gordo y nadie te lo va a querer publicar. Tenéis que tener en cuenta todas esas cosas. Y el que un capítulo, por ejemplo, al final o el prólogo tenga 2 hojas de Word, sea un capitulito de 2 hojas de Word, no está mal. Arturo Gutiérrez Avilés me pregunta en la reseña de Pandemia, ¿en serio lees todos los libros? ¿Es que reseñas muy seguido? Leo todos los libros. El deber de un reseñador para con una editorial es que la editorial se comprometa a mandarte el libro gratis, sin coste para mí, y yo tengo la responsabilidad y el deber de leer ese libro y de hacer una reseña. ¿El por qué reseño muy seguido? Mientras yo leo un libro, a lo mejor las editoriales me mandan más libros. Y si yo no he terminado de leer ese, ya tengo varios libros esperando. Cuando termino ese, tengo que hacer la reseña, pero no siempre me da tiempo a grabarlas y a planificarlas. Así que yo sigo con mi ritmo de lectura habitual, en el metro y demás, y me van llegando más libros. Conclusión, tengo un montón de libros pendientes y un montón de libros leídos que todavía no he hecho la reseña. Cuando puedo, voy reseñando y cuando me da la vida, pues voy subiendo las reseñas. Normalmente no hago reseñas de libros que no me han gustado, porque no los recomiendo. Todos los libros que veáis que hago reseñas es porque de un modo u otro lo veo interesante y lo recomiendo por alguna razón o a un público concreto. Y por último, una pregunta muy interesante de Durgal, el Supremo, que dice: hola, excelente vídeo, me ha encantado. Disculpa, una pregunta, tengo una historia en mente y he desarrollado a algunos personajes y sus tramas, pero cuando quiero empezar a escribir no sé cómo comenzar. ¿Qué me recomendarías para iniciar? Si lo que te cuesta es iniciar la narración, empezar a narrarlo, hay un truco y hay una forma que yo considero muy interesante y además engancha mucho al lector porque arrastras directamente al lector y yo considero muy interesante, y es empezar in media res. In medias res es una técnica literaria en la que comienzas contando la historia desde la mitad de la acción. Para que lo sepas, res es cosa, es en mitad de la cosa. Para que lo sepáis, res significa cosa, así que sería algo así como en mitad de la cosa, en mitad de vuestra historia. Es un truco muy interesante porque empezáis a escribir desde un momento crítico y luego ya podéis ir desgranando qué pasó antes. Lo usan muchísimas historias. In medias res es una solución muy efectista, yo la uso en Talbot y a mí me gusta mucho porque te da un caramelito de lo que va a pasar, un primer vistazo a una situación chunga del punto álgido de la historia, de cuando es casi el final, y luego les cuentas cualquier otra cosa. Ya arrancar la historia desde un punto más o menos normal. O incluso si quieres seguir el in media res y luego buscar un clímax más grande, es muy interesante por eso. También hay otra técnica literaria llamada in extremis, que es empezar por el final. Cuentas directamente el desenlace de la historia y cómo has llegado a ese desenlace de la historia. Lo vas contando desde el principio o pasando pautas y cada vez retrocediendo hasta lo que sería el inicio. Son formas de contar historias. Yo te recomiendo que pruebes esto, lo del in media res, en medio de la acción. Aunque no sea la acción del clímax final, sino
una acción que sea interesante para el lector y que le enganche. Porque una vez el lector ya ha entrado en el juego de leer, luego le va a ser más fácil situarse en lo que tú le pongas. Y a ti como escritor te va a costar menos el arrancar. ¿Por qué? Porque ya le has dado una pauta de acción. Y si queréis que os conteste alguna otra pregunta, recordad usar el hashtag videoester y haré un próximo vídeo con todas vuestras preguntas. Así que nada, un saludo muy fuerte y a preguntar, criaturitas del lado oscuro. ¡Chao! Y no olvides suscribirte a mis redes, donde podrás encontrar más información y artículos sobre el mundo de la escritura, de la publicación y de eventos relacionados con la literatura.